Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Internacionales hoy. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, hablando de Henry Kissinger, hay un libro que es casi su autobiografía, Diplomacia. La diplomacia. Bueno, ese libro libro extensísimo. deberán leérselo todos nuestros dirigentes, ¿eh? Para que tengan una idea de cómo se forma el pensamiento y se toman las decisiones en los grandes escenarios del mundo. Ahí se resume. En las grandes ligas. Sí, en la grande liga donde nosotros estábamos. También hemos jugado, ¿ah? Con un papel preponderante. Parece que aquí el señor Kissinger firmó con nuestro distinguido canciller Tony Tack el acuerdo Tack-Kissinger, que dio origen a todo este proceso negociador. Bueno, ese hombre, que tiene muchos libros, muchos artículos, pero acumula una experiencia importante. Y sería bueno para la cultura nuestra, ¿no le parece? Elevar el nivel de conocimiento de todos nuestros dirigentes, de suerte que comencemos a debatir las cosas serias. Y dejemos de estar... Para variar. Para tontería. Oiga, usted sabe, don Fernando, que los Juegos de las Olimpiadas de Invierno en Seúl están produciendo cosas interesantes. El mundo de la diplomacia y de la guerra se traslada a la península de Corea. Y el camarada presidente Kim Jong-un acaba de mandar como su delegada más importante a su hermana menor. Que es una especie de víbora, sí, pero que es la primera de la dinastía. Que cruza la frontera. Que cruza la frontera y va a Corea del Sur. Este es un juego diplomático interesante que está demostrando cómo Corea del Norte influye. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, usted no lo va a creer lo que le voy a decir, pero lo dijo él, dijo que él quería un desfile militar. Inmediatamente los medios de comunicación comenzaron a decir que el presidente quería competir con Kim Jong-un, que los desfiles de Corea, de China, son desfiles de una precisión increíble del manejo de los muchachos y muchachas que participan en esos ejércitos. Bueno, el presidente Trump quiere su propio desfile militar. Sería un tremendo desfile. Pero qué desperdicio de dinero sería ese, ¿no? No, pero que... Sí, es cuando tú ves que la gente, la lista de prioridades no las tiene como muy clara. Es como al revés. Como al revés. Él quiere competir porque le llama la atención. Los hombres, fíjese que la otra vez dijo que Kim Jong tenía su cañoncito chiquito y lo tiene grande. Él quiere... Si él puede mantener eso, y ustedes no vieron un video del ejército chino, de la República Popular China, qué brillantez, qué capacidad de movilización, pero China tiene nuevos armamentos, ¿eh? Mientras los Estados Unidos están envueltos en muchas guerras, ni China ni Rusia están envueltos en esa guerra. Rusia desde Afganistán no se ha metido en ninguna aventura. Bueno, desde Chechenia. Sí, pero interna, pero afuera. Y ahora en Siria fue a probar sus armas, ¿eh? Eso fue lo que se dejó probar. Desoxidar su ejército. Sí, no, a probar, disminuyeron el volumen de personas en el ejército para buscar eficiencia, y esa eficiencia se da con las armas modernas. Entonces el presidente Trump quiere tener su desfile. Su desfile. Bueno, lo que quería decirle es que se traslada a la península de Corea utilizando el escenario de los Juegos, en donde nadie va a hacer ninguna agresión. El vicepresidente de los Estados Unidos está allá haciendo la contraparte diplomática. Corea del Norte, acá, con su hermana del presidente, desfiles por todos lados y movimientos militares por todos lados. Mientras en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, a mí no me deja de sorprender y me agrada seguir la política de los Estados Unidos porque cada vez más folclórica, ¿no? Se parece más a Macondo, a un país. Se parece presidente de un país de Latinoamérica. De Macondo, no sé. Honduras, así como fuera de una realidad orwelliana, ¿no? Una cosa así que uno no entiende. Entonces, el presidente ayer dice que si no hay reforma, a él le gustaría que se cierre el gobierno. Mire usted, ¿dónde estamos nosotros? No hay acuerdos migratorios. Si mañana no hay un acuerdo, se cierra el gobierno federal de nuevo. Pero, sin embargo, a pesar de que él dice esto, los legisladores norteamericanos de la Cámara de Representantes y del Senado están trabajando en una resolución intermedia. Todavía no hay presupuesto en los Estados Unidos
Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. No hay presupuesto. Estamos ya en el segundo mes del año. Sí, sí, ellos están con presupuestos interinos. Y el presidente dice que a él no le importa. Y este relajo que está ocurriendo dio paso a que el secretario lo que es el ministro del gabinete del presidente Trump, que es el secretario que controla eso ahí, el general John Kelly, ayer al referirse a los dreamers, a los soñadores, que son parte de este problema migratorio, les dice en una obscenidad, no la voy a repetir aquí, que ellos lo que pasa es que ellos no están en nada porque ellos no mueven el FUAS. Exactamente. Entonces dice eso y después se arrepiente, porque es que el esquema donde ha caído el debate en los Estados Unidos es de tal naturaleza que les decía ayer que el presidente había llamado traidores a los senadores que no lo aplaudían. Y después la secretaria de comunicación de la Casa Blanca dice que era una broma. Entonces, ¿qué sucede? Ayer los comentaristas internacionales de las cadenas de los Estados Unidos decían, el señor secretario de Estado de los Estados Unidos está por Europa, por América Latina, está en Colombia, pero nosotros no sabemos si lo que él dice mañana va a ser desmentido por el señor Trump por un tuit. Usted se fija el dilema que nos pone a nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al secretario de Estado, que ya ha sido desmentido por el presidente de los Estados Unidos, o al presidente de los Estados Unidos, que echa para adelante y echa para atrás con la misma facilidad? Estamos frente a una situación bastante complicada desde el punto de vista diplomático y político. Y todavía no hay presupuesto en los Estados Unidos. Y todavía el presidente que dijo que él le gustaría, que él amaría hablar con el señor Mueller, que hace las investigaciones fiscal. Bueno, ahora su abogado dice que no. Y el vicepresidente, ex vicepresidente Biden le dice al señor Trump, mira, te doy un consejo, no vayas a hablar con el señor Mueller porque tú eres inconsistente. Y cualquier declaración tuya se puede utilizar para llamarte a un indictment, a un juicio. Bueno, es que ese es el resultado de estos llamados outsiders, que realmente uno tiene que entender. El Estado tiene una dinámica y tiene un montón tiene una forma muy distinta de actuar que la empresa privada. Cuando tú traes a estas personas, bueno, salen estos chistes malos, como lo que está pasando en Guatemala, como lo que puede pasar en Costa Rica o lo que está pasando en los Estados Unidos. Antes que me den el corte, déjeme hacerle dos cosas más. Usted vio lo que pasó ayer en República Dominicana con la oposición y el gobierno de Venezuela. Bueno, todo estaba listo por una firma. Estaban en la Cancillería, el presidente de la República Dominicana, los periodistas, los testigos, etc. Llega el gobierno de Venezuela, la delegación del gobierno de Venezuela, la oposición llega tarde y después dicen que no van a firmar. Yo todavía no entiendo la oposición venezolana qué hace negociando qué cosas en un momento en que Venezuela no hay ninguna condición para hacer ninguna elección. Entonces, ¿qué están negociando? Entonces ha caído en una trampa de la cual no saben salirse. Y la única forma de salirse de una trampa es saliéndose. Yo no conozco ninguna otra. Entonces, han quedado atrapados en un doble discurso, en una elección en la cual no tienen ninguna probabilidad de ganar porque todo está montado de una forma. Y esto va a crear situaciones muy graves en una Venezuela que hoy la inflación, ya no hay número para decirlo. Entonces hay una situación muy grave y esta fractura que se está produciendo allí va a crear un problema regional muy grave. Eso es lo que le estoy diciendo hoy. Una fractura que va a afectar la región. Toda la región. Que se mueve ahora hacia los Estados Unidos preocupados, ellos dicen, por el avance de China y Rusia, cuando los Estados Unidos por varias décadas ha abandonado a América Latina. Bueno, ayer la BBC, por cierto, en su edición en inglés, saca una especie de lo que es China hoy día en el mundo y los proyectos que está el gobierno metiéndole dinero a lo largo y ancho del mundo, y ponía, ojo, porque esto puede significar también pago de coimas a los gobiernos donde está entrando. Sin duda, Eva. Y termino con esto, que es lo que está pasando en Alemania hoy, para traerlo a nosotros. El gobierno alemán de la señora Merkel ha venido de las elecciones. Recuerda que hace 4 meses hubo elecciones y todavía no hay formación de gobierno. Hace unas horas llegaron a un acuerdo prácticamente terminó. ¿Sabes cuántas páginas tiene el acuerdo? 176 páginas.
O sea, esto no es un acuerdo de que a mí me das este puestito, a mí me das Las notarías son mías. La partida se coordina. Esto es un acuerdo conceptual de cómo va a ser la política exterior, las pensiones, todo ha sido discutido paso por paso. Y la señora Merkel dijo, he llegado a acuerdos dolorosos con el señor Schulz y él ha llegado a acuerdos dolorosos para él conmigo. O sea, no puede haber acuerdos políticos si alguien no cede. Tú tienes que darme algo a mí, yo te tengo que dar algo a ti. Esa es la política. Bueno, ese acuerdo está ya casi listo y eso permitirá a Alemania de firmarse, y ahí sí son serios. No es que yo te firmo y yo no aparezco, no. Y no. mañana te lo... No. Y me votas a un tipo y me voy del gobierno. ¿Esto qué le traigo esto? Le dejo esto como último plato, porque solo los pueblos y Alemania, que es, digamos, el liderazgo de Europa, es el tornillo del DC-10 de la existencia de la Unión Europea, para decirlo solo así. ¿Se acuerda aquel tornillo famoso que decía que los DC-10 se le dañaban y se caían? Bueno, Alemania es el DC-10, el tornillo de ese DC-10 es Alemania para la unidad europea, sobre todo en este conflicto y la posible salida de Inglaterra. Están llegando a un acuerdo el social cristiano y los social demócratas, que son los dos partidos mayoritarios, para frenar el avance de ¿qué? Del fascismo y del nacionalismo, y para enfrentar los grandes problemas de la humanidad. Ahora, ¿aprenderemos nosotros alguna lección de lo que hacen los grandes? No para imitarlos, sino para aprender que en Panamá o llegamos a acuerdos políticos, o ya veré, se lo cuento ahora cuando regrese. Así es. Vamos. Opinión política del ingeniero José Blandón Castillo. Oiga, Fernando. Dígame. Bueno, ya está Lourdes Castillo aquí con nosotros. Ya está lista la aquí para darnos sus puntos de vista sobre un tema que voy a dar mi comentario para mañana después que la escuchen. Mire, ayer se presentó, se anunció que la jueza Marcia Cook tomará una semana a 10 días más para decidir sobre el tema de las multas. Recuerde lo siguiente. El presidente Ricardo Martinelli, después de la audiencia última y ante la apertura que hizo la jueza sobre el tema de la fianza, hizo una solicitud para que se le otorgara una fianza. Se la hizo a la juez Marcia Cook. Ella debió dar su punto de vista ayer. Sin embargo, la Fiscalía de los Estados Unidos hizo una objeción a la solicitud de la defensa de Ricardo Martinelli. Y además, la defensa de Ricardo Martinelli incluyó un documento para contrarrestar o replicar los argumentos de la Fiscalía. Entonces, esto introduce una serie de nuevos elementos que deben ser objeto de la consideración de la señora jueza. Ella, al recibir esos documentos, entonces decide que tendrá de 7 a 10 días para tomar la decisión. Podría ser tan temprano como el martes de carnaval, 13 de carnaval, o el viernes después de los carnavales. De manera que la próxima semana se podrá saber cuál es su decisión con respecto a la fianza, porque ella sostiene en la decisión del juez Torres de que se puede y se debe producir el envío del expresidente a la extradición del presidente Martinelli. Pero la fianza lo sacaría de la cárcel inmediatamente para mejorar su defensa. Eso es lo que jurídicamente esté plantado. Recuérdese que al final del día la extradición debe pasar por la mano del Departamento de Estado, porque esta es una decisión política y puede ocurrir que los jueces digan una cosa y a los intereses políticos de los Estados Unidos le convenga otra. Normalmente hay una especie de entendimiento entre países, pero no necesariamente. De manera que estaremos a la espera de este caso. Pero también quería hablar algo que pasó ayer y quiero hacer algunas correcciones. El Contralor General de la República emite, diría yo, un comunicado relativamente fuerte por lo que él calificó de un documento que fue sacado de forma fraudulenta. Y eso es un delito. Es un documento oficial. Sí, es un delito. Pero él dice que un medio, señor Contralor,
Cuando uno tiene una información y es específica, usted no puede decir un medio, porque eso solo fue publicado en un periódico. Tiene que decir el periódico La Prensa, porque eso no fue publicado ni en La Estrella, ni en Panamérica, ni en Crítica, ni en Día a Día, ni en nada. Fue en el periódico La Prensa. Y yo abogo por la libertad que tienen los medios de comunicación de publicar los documentos que sean de interés noticioso. No tengo ningún problema, al contrario. Pero también debo señalar, y el contador lo sabe, que el periódico La Prensa ha sido el instrumento de las filtraciones de la mayoría de los documentos de los casos que hay en este país. Sí, a veces los expedientes no lo dejan ver a los implicados, pero salen publicados. Pero además, en abierta violación al derecho constitucional mío, suyo, de todos los que sean implicados en algo, de que se suponga la presunción de su inocencia y que además está velado para los periódicos hacer tipo de aseveraciones con fotos en donde se implica su culpabilidad. Eso ha sido la forma en cómo se ha venido manejando este medio, que ahora es acusado de un delito por su expresidente. Mira las curiosidades de la vida, cómo la vida nos va dando vuelta y nos va poniendo en su lugar. Fíjate, yo defiendo la libertad del periódico, de la prensa y de cualquier periódico de este país, de cualquier medio, a publicar la información que considere de interés nacional. Y siempre el poder va a decir que esto vino filtrado. Pero nosotros sabemos, tenemos información de cómo información se ha filtrado del Consejo de Seguridad y de otras instancias de gobierno hacia ese periódico. Incluso le llega a ellos la información antes que a los defensores de los imputados en cualquiera de los temas. Sobre todo aquellos que tienen impacto de carácter político. Es por eso que la percepción ciudadana sobre la manipulación de la justicia como un instrumento de la lucha política se ha extendido a lo largo del territorio nacional, no solamente en nuestro país. Yo le leí a ustedes el interrogatorio que el juez de Brasil le hacía a Lula da Silva. Mucha gente me decía, pero eso es cierto, yo lo saqué del expediente. ¿Por qué lo saqué del expediente? Porque está en la red. Entonces, este proceso de manipulación, no solo es hay una teoría general sobre esto, para crear casos, y lo están utilizando con todos aquellos que sean enemigos del sistema. Y cuando pasa hacia un sector, alguna gente se queda callada. Usted se fija que ya de lo de Honduras, ya nadie habla del fraude de Honduras. ¿Por qué? Porque el presidente de Honduras se cuadró con el presidente de los Estados Unidos y dijo que él estaba de acuerdo con que la embajada de los Estados Unidos se moviera para Jerusalén y ellos iban a hacer lo mismo, ¿se recuerdan? Bueno, en medio de ese proceso ya nadie habla de eso. Entonces, le quiero señalar esto, señor Contralor, porque fue el periódico La Prensa que lo hizo. Y si usted tiene prueba de que eso se hizo cometiendo un delito, entonces preséntala. Punto 2. En el tercer párrafo de ese comunicado, y voy a citar de memoria, no tengo el comunicado aquí, no es necesario que lo tenga. Ellos hablan de que todas las auditorías de la Contraloría están hechas con respaldo y no es la velocidad lo que determina para que hagan en términos profesionales. Señor Contralor, yo le puedo señalar cantidad de auditorías que han sido hechas en forma acelerada y falta de cualquier nivel de profesionalismo. Le menciono la última que le mostré aquí, cuando usted hablaba de sobrecostos en 5 proyectos y lo calificaba eso de una auditoría, que no es una auditoría. Usted contrató a un señor que hizo una evaluación del precio de referencia con parámetros traídos de sus foros íntimos para hacer un cálculo después de ese precio con las licitaciones. ¿Qué clase de auditoría es esa? Y se entregó a la Procuraduría en el momento en que la Procuraduría tenía una serie de procesos en marcha y eso obstaculizó el desarrollo de los trabajos en la Procuraduría. La Procuradora, en una intervención pública, se la tuvo que regresar, porque eso no es una auditoría forense. De manera que lo que quiero decir es que la Contraloría General de la Nación, en el manejo de las auditorías forenses, no ha tenido lo que señala el Contralor en su párrafo 3. Yo puedo señalar aquí la cantidad de errores técnicos y de presunciones que se hacen. Por ejemplo, en la mayoría de las auditorías, a pesar de que el audito que ellos presentan, que es cuestionado técnicamente por mí, que lo he leído, dicen que hay el contrato es de 10 millones, pero que se encontró que 8,5 millones se fueron justificados, pero que no hay 1,5 millones. El alcance que ellos dicen es del total del contrato. A ver,
explíquenme qué es eso. Entonces, hay un montón de cosas malas, pero a mí sí me gustaría, ahora sí yo sí estoy interesado en conocer por qué él dice que eso fue fraudulento. Porque en la sustracción de documentos a la contaduría, igual que a que acabamos de llevar a un señor, un juez de la Corte, de allá del órgano judicial, que tenía unos documentos en sus manos. Eso es un delito serio. Porque yo entiendo, si hay una auditoría en desarrollo y yo saco una auditoría porque la acusación, fíjese lo curioso de eso. ¿Cuándo sale esa acusación? ¿Cuándo sale esa información? Después que ha sido dado la decisión de la Asamblea y tiene la intención de presionar. ¿Cuáles eran las figuras que estaban puestas ahí? La foto. ¿Usted recuerda la foto? La foto de los diputados a la cual iba dirigido la presión. Esa es la realidad política. Por eso, estudien ese comunicado. Y le traigo eso porque mire lo que está pasando en la Asamblea. En todos estos enredos, todos los entuertos que no se manejan bien, siguen produciendo más entuertos. Cuando yo persisto un error, lo que hago es profundizar el error. Fíjese, el PRD ha hecho la propuesta de que la comisión de credenciales debe ser cambiada. Porque esa comisión de credenciales fue escogida, votada en una plenaria, y de acuerdo al reglamento, yo quisiera pedirle a los señores abogados de la Asamblea que confirmen esto. De acuerdo al reglamento, creo que el artículo 40 del reglamento dice que las comisiones en la Asamblea son escogidas por un año y no se pueden cambiar. Y eso está hecho, ¿sabe por qué? Para que cuando se den circunstancias como esta, que se rompe, y eso es común en las asambleas, que se rompa la estructura de correlación de fuerza, eso es normal. A mí no me preocupa nada de esas cosas. Pero para proteger que no venga una nueva correlación, decía, ahora vamos a cambiar todas las comisiones, el legislador previno de que las comisiones permanentes mantengan la estructura del poder mayoritario que existió en el momento que se escogiera, si no eso fuera un relajo. Y yo quisiera pedirle a los abogados de la Asamblea que revisen el reglamento interno, porque se está aplicando un artículo para decir, lo que no está normado es decisión del Pleno. Sí, pero es que eso está normado, pues. Hay una norma que establece que esa decisión es por un año. Pero claro, como la Asamblea, y es lógico, está en medio de una confrontación política con el presidente, porque la Asamblea le dio una derrota al presidente y el presidente ha reaccionado de una forma que a mi juicio no es la forma correcta porque los problemas políticos se resuelven políticamente. Mira lo que está pasando en Alemania, donde hay cosas más grandes en juego, ¿ah? Los dirigentes políticos que han tenido que hacer, buscar un entendimiento. En esta coyuntura del mundo, llena de riesgos graves, de presidentes inestables, de políticas inciertas, del ascenso de nuevas corrientes en el mundo, de la confrontación del nuevo mundo de comercio, en donde nuestro país, le guste, lo sepan o no los dirigentes, es parte de la geopolítica mundial por la estructura que se llama el Canal de Panamá y nuestros servicios colaterales a ese proceso. Nosotros somos parte de la distribución global. Entonces, si nosotros no entendemos que esta lucha de comisiones, que para mí son, lo voy a decir sinceramente, yo soy de Chitré, pendejadas, ante la gran situación global que está planteada en el mundo, ante el eminente problema que viene de Venezuela, ante las elecciones y la crisis que se está planteada en Brasil y México, que ellas solo representan el 50% de la población de nuestro continente, entre la confrontación entre Rusia y China con los Estados Unidos por el comercio y probablemente por la hegemonía militar, en esta loca carrera del mundo, en la que hay nuevas oportunidades que se abren para nuestro país, en donde hemos avanzado, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no lo queramos entender, durante los últimos quinquenios hemos logrado un crecimiento sostenido, hemos mejorado la vida social del país en términos de indicadores sociales, hemos caminado en un modelo económico funcional. Estamos cayendo en torpezas.
políticas. Y fíjense, termino con esto. Hay un tema que se está introduciendo en el debate, un debate que ya de por sí está lleno de rencores, de odios, de venganzas, de parte y parte. Se está introduciendo un debate altamente emocional, que es el matrimonio igualitario. Entonces, ahí sí es verdad que perdimos la racionalidad, porque ahí nos juntamos en calle arriba y calle abajo inmediatamente. No hay medio. Ayer, un distinguido abogado que goza de mi aprecio, el doctor Antinori, a diferencia de la Contraloría, yo sí digo cómo son las cosas, que yo creo que la vi, pues vi al doctor Antinori en un reprise de su intervención. Hizo una intervención jurídicamente buena en términos legales, sus puntos de vista. Algunos los comparto, otros no, pero en otros temas, lo que hizo fue encender el debate para bajarlo de categoría. Al atacar a un adversario. Roberto González es una persona proba. Sí, no tiene bueno, por qué por eso. saca una intimidad tan absurda como esa. Votó a la basura la solidez de su argumento al intentar reducir el conocimiento de un profesional del derecho que tiene su respeto ganado en este país. Por supuesto. Pero además introduce en el debate temas tan bochornosos para mí, como por ejemplo, además, no apegados a la biología, Sí. porque La ciencia. sí, es decir que el sexo solo ocurre entre un hombre y un hombre a un hombre y una mujer, eso no es cierto. Por Adán y Eva, dice. No, eso no es cierto. En los animales existe la relación, porque en los animales el apareamiento es para la reproducción. En los seres humanos, en el Homo sapiens, el sexo se puede y se hace por placer, además de la reproducción. Entonces, introducir elementos negativos, cargados de una gran dosis de odio, lo que hace es enredarnos más. Porque este es un tema, no solamente este tema que tenemos que discutir. La educación de nuestros niños sexual la tenemos que discutir. El problema del aborto lo tenemos que discutir. Pero nosotros esos temas no los queremos hablar. Porque los ponemos entonces todo el mundo está apostando a lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica lo que pasó es que el colapso del sistema ha llevado a la disyuntiva a un país que cualquiera de las dos que salga es mala para Costa Rica. Yo le pregunto, ¿usted se quiere meter en eso? Porque si gana el evangélico, usted está viendo lo que está proponiendo, y si gana la otra parte, Costa Rica está encajonada en una situación complicada para ellos mismos. Ellos llegaron allí. Yo me pregunto, yo no quiero que Panamá quede atrapada en eso. Yo sí creo que debemos discutir estos temas, pero lo tenemos que hacer con respeto. Personalmente, y termino aquí, por mi formación profesional e ideológica, yo creo en los derechos humanos. Y los derechos humanos jamás pueden ser sometidos a votaciones. ¿Usted se imagina que los Estados Unidos hubiera llevado a votación el problema de la discriminación racial? Los blancos hubieran ganado. O la votación de las mujeres. Usted se recuerda, hará por el año de 1908, cuando comenzaban en Inglaterra las luchas por el voto a la mujer. Salieron mujeres pidiendo que las mujeres no tuvieran derecho al voto, o sea, las antisufragios, alegando que las mujeres no estaban capacitadas para votar, que su trabajo era el hogar. Y fue el trabajo permanente, duro, de las militantes sufragistas las que le dieron el voto a la mujer. Una conquista que ya no es negociable. De las grandes victorias de la humanidad en la defensa de los derechos humanos ha sido la comprensión de las mayorías que tiene que respetar el derecho de las minorías. Y de eso se trata los derechos humanos. Entonces, no podemos ser pro derechos humanos a medias. No podemos ser derechos humanos denigrando a los que sexualmente tengan una actitud diferente a la mía, porque eso no lo hace diferente como personas, simplemente que tienen un gusto diferente, pues. Y en las sociedades modernas marchamos en términos generales a la coexistencia pacífica y de igualdad de derechos en todos los campos. Personalmente, me pronuncio a favor de los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo las minorías. Por ejemplo, yo estoy a favor
del pago igualitario de hombres y mujeres. ¿Por qué una mujer tiene que recibir menos salario que un hombre por el mismo puesto y por la misma preparación? E incluso a veces con mayor preparación reciben menos. Entonces, cuando veamos esto, veámoslo en función de la mayoría. Fíjese que este es un país en que la mitad somos mujeres y la mitad somos hombres. Y el gabinete está formado por la mayoría de hombres. Y la Corte. Y la Corte está formada por la mayoría de hombres. Entonces, esa es la sociedad que estamos buscando. Le digo esto porque tenemos que hacer apelar a la sensatez, al respeto de nuestras ideas y al respeto de nuestras diferencias. Porque nosotros aquí, por ejemplo, diferimos en muchas cosas, pero nos reímos de nuestras diferencias y las abordamos con ustedes con seriedad. Así es, hombre. Así de simple es esto. Además que un país que tuvo durante casi un siglo la discriminación como uno de sus argumentos más válidos ante el mundo, nosotros, no sé.